Alejandro Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Bueno, llevamos hablando aquí sobre la presión que ejerce la Junta de Control Fiscal sobre la legislatura. De hecho, hemos hablado de que hay legisladores que llaman a la Junta y le preguntan si pueden hacer o no hacer las cosas. Sí. Y esto está llegando, ¿verdad?, a un punto crítico, pues porque la Junta pretende ahora que la legislatura le haga las leyes a la medida para ellos seguir con su agenda. Correcto, Alfonso. El plan de ajuste de deuda requiere que la legislatura apruebe una serie de leyes que son indispensables. La ley promesa dice que sin esa legislación no se puede confirmar el plan de ajuste. Entonces ya hubo una reunión en la cual la Junta le hizo una presentación al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y a Hernández Montañez, el presidente de la Cámara, en donde no se sabe, ni siquiera los demás representantes saben y están pidiendo que se les rinda cuenta sobre qué fue lo que se habló. Pero es bien peligroso lo que la Junta pretende porque va a traer una serie de consecuencias, particularmente si la legislatura le da un cheque en blanco a la Junta y aprueba lo que ellos sometan para la confirmación del plan. La legislatura se está fundando primordialmente o casi exclusivamente en que no deben haber recorte a las pensiones para presentar su oposición al plan de ajuste de deuda, pero ese no es el único problema que tiene el plan de ajuste de deuda. Y por eso me gustaría hablar aquí sobre, para que los legisladores, yo sé que hay varios de los legisladores de nuestra región sur, ¿verdad?, que nos escuchan regularmente, para que los legisladores estén bien claros de que su voto realmente esté alineado con los mejores intereses de Puerto Rico. Tienen que tener respuestas precisas a una serie de preguntas que en este momento son como 16, ¿verdad? No es que sean todas, pero son, a mi juicio, las principales. Lo primero es por qué la Junta no cumplió con la ley promesa en torno a la definición de los servicios esenciales, algo que era fundamental, Alfonso, para que se pudiera tener un trámite de definir qué es lo que le queda al gobierno de Puerto Rico disponible y qué es lo que el gobierno tiene para pagar la deuda, porque sin definir los servicios esenciales no hay manera de que se pueda establecer cuál es el plan de pago que corresponde, ¿verdad? Entonces, también otro problema que hay es que la Junta no le asignó el financiamiento apropiado a los servicios esenciales. El financiamiento apropiado a los servicios esenciales pues no está cubierto por eso. Tampoco cumplió con la ley promesa, Alfonso, cuando no le dio el financiamiento apropiado a los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones están liquidados, ¿verdad? Los liquidó la Junta, y los que quedan todavía, como por ejemplo el de la Autoridad de Energía Eléctrica, el de los maestros, de la judicatura, la Junta quiere liquidarlos también, y eso es terrible para nuestra economía y para nuestra, pues la gente que rindió sus frutos en el trabajo público. También están llevando obviamente a los sistemas a la quiebra porque no le están asignando suficiente dinero para que puedan cumplir con sus obligaciones actuariales. El sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica le deben más de $600 millones, y eso es durante la incumbencia de la Junta. Así que eso es una conducta, a mi juicio, criminal, que la Junta no ha respondido, Alfonso. Y los legisladores tienen que forzar que la Junta responda a esas preguntas para que ellos puedan ejercer su voto de la manera más apropiada a las circunstancias. También la pregunta es, la legislatura tiene que hacerse la pregunta: ¿cuánto valdrían los bonos si la legislatura no aprueba la legislación habilitadora? Pues mira, no valdrían nada, porque en realidad sin la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico, esos bonos no valen nada, y por eso tienen un poder importantísimo sobre la Junta de Control Fiscal. Yo le llamo el único reducto de poder que tiene la legislatura. Y ellos tienen que estar bien claros que tienen ese poder y que pueden forzar a la Junta a llegar a posiciones mucho más beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico, no solamente en el asunto de las pensiones, sino también en el asunto de pagar deuda ilegal, ¿verdad? Que el plan está proponiendo pagar deuda ilegal, y también en el asunto de la viabilidad del plan de ajuste de deuda, si ese plan de ajuste de deuda se puede pagar
o no se puede pagar. Así que la legislatura tiene que ejercer ese poder. La otra pregunta que discutimos aquí recientemente es el asunto de que la Junta no ha aclarado cuánto tiempo va a estar aquí en Puerto Rico, a la luz de que los casos de título 3 van a seguir por un tiempo considerable. ¿Te acuerdas las columnas de opinión del presidente de la Junta, David Skill, diciendo que la Junta se va en cuanto logre los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables? Y mi contestación de que eso no ve los dos lados de la moneda, porque en realidad la Junta tiene que seguir mientras los casos de título 3 continúen, a menos que enmiende la ley promesa, y eso está difícil que ocurra. Entonces, otra pregunta que hay que hacerle a la Junta es: ¿cuáles son los riesgos que la Junta consideró a la hora de transigir las reclamaciones que tenía contra los bonistas, donde pedía la anulación de la deuda ilegal y pedía la anulación de los bonos supuestamente asegurados? Mira, la Junta no ha perdido un caso con la jueza Taylor Swain, y en ese sentido, si tenían todo bien claro en torno a la ilegalidad de esas emisiones de bonos, ¿por qué no siguieron tramitando esos casos hasta una sentencia? Y después de la sentencia, si la sentencia no es tan favorable, tú puedes negociar como quieras, pero si la sentencia era favorable, tú podías eliminar los pagos a esa deuda ilegal, y eso nunca la Junta lo ha explicado. Ha dicho que solamente es un asunto de evaluar riesgo y que era la mejor opción, y no, yo entiendo que la Junta debió continuar con los litigios, y esa es una opción en el caso de que no se confirme el plan de ajuste de deuda, Alfonso. La Junta podría continuar con los litigios y eliminar gran parte de la deuda mediante sentencias judiciales. No hay respuesta de la Junta sobre cuál es el impacto del recorte a las pensiones en la economía de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico, que es de consumo, los pensionados son una parte significativa del consumo de esa economía. ¿Qué números hay sobre cómo se va a afectar la economía de Puerto Rico con ese recorte? Eso no existe hasta el presente. Lo mismo tampoco se ha expuesto cuál es el impacto en la economía del recorte a los acreedores no asegurados, que el recorte es dramático porque solamente le van a pagar el 18%. Y cómo eso afecta la recuperación económica de Puerto Rico. La Junta no ha contestado eso. También hay que ver, ¿verdad?, cuál es la viabilidad, lo que llaman en quiebras, en derecho, ¿verdad?, de quiebras, el feasibility de ese plan de ajuste de deuda en términos financieros, cuando la propia Junta de Control Fiscal dice, Alfonso, que Puerto Rico va a tener unos años de exiguo crecimiento económico y que ya en la década próxima, antes de mediados, va a haber una situación de déficit otra vez estructurales del gobierno. Entonces ahí no se va a poder pagar la deuda, porque si el gobernador o gobernadora que está ahí en ese momento tiene que escoger entre pagar a los pensionados y pagar a los acreedores, yo creo que va a escoger a los pensionados. Y eso va a ocasionar un impago, y la Junta no le ha explicado al país lo que significaría para Puerto Rico un impago dentro de las condiciones que está negociando, porque los acuerdos que tiene en ese plan de ajuste de deuda eliminan la posibilidad de que se puedan renegociar esos acuerdos en una segunda quiebra. Por ende, la Junta tendría que ir detrás de los acreedores no asegurados, de los pensionados, e imponer medidas más dramáticas de austeridad para Puerto Rico. O sea que ellos están cavando nuestra propia tumba, porque han hecho promesas por no definir los servicios esenciales para saber qué es lo que sobra para los acreedores. Han hecho promesas a los acreedores que no vamos a poder cumplir, que ellos mismos saben que no van a poder cumplir. Y entonces no le explican al país qué significa que no podamos cumplir, qué nos podría pasar. Ellos tienen ahí los genios de la economía, Alfonso. Ellos, tú sabes, se creen que lo saben todo, pero no pueden asumir la responsabilidad de aritmética, ¿verdad? Si los números no van a dar para mediados de la década próxima, no se va a poder cumplir con el plan de ajuste de deuda, entonces va a ser una debacle para Puerto Rico. Esa pregunta los legisladores tienen que estar bien claros, porque si el plan no es viable es porque han hecho promesas por encima de nuestras capacidades. Y esas promesas las han hecho por encima de nuestras capacidades, pero además menoscabando dramáticamente la capacidad del gobierno para proveer servicios esenciales y menoscabando las pensiones de las personas más vulnerables del país. Así que es una situación
que no puede escaparse del análisis de los legisladores a la hora de establecer si van a votar. Sí, estoy aquí. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho, Alfonso. Estoy aquí. Hola, licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, parece que hemos perdido la comunicación. Alfonso, estoy aquí. ¿Me escuchas? Hola. Te escucho ahora. Ok, no sé qué pasó. Sí, sí, pues decía que los legisladores tienen... Todavía, te aviso ahora. Ok. Estamos en una pausa improvisada. Vamos ahora para el aire. Ok, perfecto. A las 8:18 regresamos a hoy mismo. Ya recobramos la comunicación con el licenciado Rolando Manuel Jiménez. Licenciado, continúe, por favor. Sí, estaba hablando, cuando tuvimos el pequeño tropiezo con la comunicación, de que los legisladores no se les puede escapar la responsabilidad de exigir contestaciones bien precisas al asunto de la viabilidad del plan de ajuste de deuda. Porque digamos que la Junta acelere el proceso, confirme este plan y eventualmente abandone el país y a mediados de la década de los 30 no podamos cumplir con el plan de ajuste de deuda. O sea, las personas que avalen este plan de ajuste de deuda van a cometer un acto de grave irresponsabilidad y la legislatura tiene que estar bien segura que ellos no van a ser cómplices de esa situación de que eventualmente caigamos en una segunda quiebra, porque eso es lo peor que le podría pasar. Y por eso es que yo creo que la legislatura tiene que exigir que la Junta explique en términos técnicos y en términos económicos qué implicaría para Puerto Rico una segunda quiebra, porque nosotros lo podemos anticipar, pero ellos son los que tienen los modelos económicos, tienen los datos, ellos son los que tienen las proyecciones. Ellos tienen que decir, mira, si en ese momento, a mitad de la década próxima, no se puede pagar, ¿cuáles serían las opciones para Puerto Rico? Para que los legisladores sepan que con su voto podrían estar avalando esos actos de irresponsabilidad. La legislatura, Alfonso, no tiene que votar a favor de la legislación habilitadora. La legislatura puede quedarse al margen y realmente esperar que la Junta traiga un acuerdo mejor. La Junta puede volver a la mesa de negociación con los acreedores y no se acaba el mundo. La Junta podría continuar los litigios que tiene para eliminar la deuda ilegal, para bajar mucho más el monto de la deuda que se pagaría con el plan de ajuste de deuda. Así que hay muchas opciones y como ya hemos hablado, el que se confirme el plan no implica que la Junta se va. Todo lo contrario, empieza un largo y tortuoso camino de los primeros 4 presupuestos consecutivos balanceados y también el acceso a los mercados a costos razonables y que se terminen los casos de título 3, que en Detroit va de más de 7 años y todavía no se ha terminado el caso de Detroit. Así que no hay prisa, la prisa no puede ser fundamento para que la legislatura atropelle el proceso de análisis de esa legislación, y yo creo que es la única manera que queda, aparte de la desobediencia civil y otros asuntos que hemos hablado, pero es la única manera ahí inmediata, puntual, de pararle el caballito a la Junta y ponerla a negociar a favor del pueblo de Puerto Rico. Usted plantea que la Junta no ofrece esta información. Yo creo que es evidente que a la Junta no le importa, porque yo creo que muchos de ellos pensarán que lo peor que le pudo haber ocurrido en la vida pues fue ser parte de esta Junta, y ellos se van y no tienen ningún problema, porque cuando venga el colapso económico, que evidentemente pudiera llegar con la segunda quiebra, viene un colapso también social. Pero obviamente correcto. La mayoría de los legisladores yo creo que pretenden quedarse vivir en Puerto Rico, o sea que van a sufrir las consecuencias de este colapso económico y siento yo, tan pronto sea un colapso económico se convierte en un colapso social. Sí, y si ellos creen que no estarían para ese momento, ¿verdad? Hay gente que estima cuál es su proyección de vida, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a seguir en Puerto Rico, y además es una responsabilidad histórica
en la cual ellos están metidos sin remedio, ¿verdad? Ellos tienen que enfrentar esa responsabilidad. Y si la Junta trae algo que no se puede cumplir, si la Junta trae algo que trae miseria a Puerto Rico, ellos tienen la responsabilidad moral, filosófica, política, de pararle a la Junta esa pretensión y de obligar a la Junta a que renegocie todos esos acuerdos y vuelva con una mejor posición para Puerto Rico. Que usted conozca, licenciado, ¿hay algún tipo de compromiso programático de alguno de los dos partidos principales con seguirle el juego a la Junta? Mira, hay comunicaciones y expresiones aisladas que yo he escuchado de legisladores del Partido Popular Democrático. Obviamente los del PIB y los de la Victoria Ciudadana no tienen ninguna duda de que a la Junta ni un vaso de agua, ¿verdad? Para citar esa frase lapidaria. Pero en el Partido Popular hay voces aisladas de que ellos no van a avalar este plan de ajuste de deuda a menos que se aclaren todos estos asuntos y que se aclare también la situación del pago de la deuda ilegal y de los pensionados. Pero desafortunadamente, Alfonso, mira, la legislatura de Puerto Rico históricamente ha sido una veleta y va en la dirección que sopla el viento de los que tienen el poder económico, político y social en Puerto Rico. Ya lo vimos con la ley de retiro digno, Alfonso. Mira, la AFAF, que es la que representa al gobernador Pierluisi, acaba de radicar la semana pasada una moción en la corte de la jueza Taylor Swain diciendo que paralicen el pleito que pide anular la ley 7 del 2021, la ley de retiro digno, porque ellos no van a implantar la ley y porque ellos saben que la ley es inconsistente con el plan fiscal. O sea que pusieron en blanco y negro por escrito en una moción a la jueza que va a resolver el caso que la Junta tiene razón. Mira, vendieron a los pensionados, los entregaron. Todo esto porque ellos dicen no, vamos a enfocarnos en el plan de ajuste de deuda, en el descubrimiento del plan de ajuste de deuda, en los trámites, y vamos a dejar esto al lado, que se resuelva al final. Pero ya tú le dijiste que la Junta tiene razón. Y a mi juicio es una barbaridad que el gobernador Pierluisi, después de que abogó por esa ley, que la suscribió, ahora le quite todos los esfuerzos de defensa de la ley y que básicamente esto implica una traición. Y por eso pues te menciono que aunque haya legisladores, número sustancial, ¿verdad?, de legisladores que puedan estar diciendo que a la Junta ni un vaso de agua, pues esto está sujeto a muchas presiones para los legisladores del Partido Popular Democrático y mi exhortación es que no se dejen coger de tontos, porque en realidad no se acaba el mundo si no se confirma este plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda ha ido mejorando para los acreedores, pero no ha mejorado para el pueblo de Puerto Rico. Cada vez que la Junta anuncia un acuerdo es para añadirle más peso a la deuda de Puerto Rico que tendremos que pagar nosotros con nuestras contribuciones y con nuestro trabajo. Y en ese sentido, no pueden dejar pasar la oportunidad de hacer algo de magnitud histórica para Puerto Rico, detener a la Junta en su pretensión de imponernos más austeridad para pagar deuda ilegal a los acreedores de bonos, para pagarle unas pensiones exiguas, para liquidar los sistemas de pensiones según los conocemos actualmente y también para menoscabar dramáticamente lo que los acreedores no asegurados, que es la gente que hizo negocios con el gobierno y tuvo la confianza, le vendieron productos, o peor que eso, los que tuvieron accidentes, los que se lesionaron, murieron en accidentes, en asuntos donde estuvo involucrado el gobierno. Entonces ahora la Junta le quiere pagar nada más que el 18% del monto de sus compensaciones. Muchos que les deben salario, que nunca le dieron los pasos de aumento y que reclamaron, y que ahora le van a dar una miscelánea por esos daños y esos perjuicios que sufrieron, ¿verdad?, en litigios con el gobierno. Así que hay muchas cosas que la legislatura puede corregir si realmente se ponen de pie, ¿verdad?, en su poder y le paran el caballo a la Junta. Usted me comentaba al principio de la intervención que había habido una reunión entre la Junta y los dos líderes legislativos. Correcto, sí. Pero solamente con el liderato legislativo, no, ni siquiera con el liderato, con los dos líderes, con el presidente de la Cámara, sí, y con el presidente del Senado. Sí, con el gobernador Pierluisi, pero no soltaron prenda de lo que ocurrió ahí.
Y de hecho hay legisladores que están pidiendo un caucus para discutir qué fue lo que pasó ahí. Y ahí es que yo creo que entonces este programa y esta intervención sobre este tema es importante para que los legisladores que no están al tanto de los detalles de lo que está pasando con el plan de ajuste, pues se pongan al día y puedan hacer esas preguntas puntuales al caucus y particularmente a los líderes de las dos cámaras. Yo le había hecho la pregunta original de si hay un compromiso programático de parte de los partidos políticos, porque la secuencia sería que entonces que llamen a los legisladores al caucus y le digan que aquí hay disciplina de partido y que tienen que participar todos de una manera, tienen que votar de una manera o de otra. Sí. Y eso obviamente, eso hay que evitarlo a toda costa, o sea, que se le impongan esos criterios a los legisladores que quisieran diferir. Bueno, pero con dos legisladores que se vayan independientes, que no quieran someterse a esa humillación y someterse a esa maldad, ¿verdad?, de perjudicar al pueblo de Puerto Rico, pierde la mayoría en ambos cuerpos. Así que yo creo que tienen que andar, ¿verdad?, con guantes de seda con los legisladores, porque esto es un asunto muy importante y someterlo a una disciplina podría generar alguna disidencia, me parece a mí, porque hay gente que independientemente, ¿verdad?, de su visión partidista, pues saben las consecuencias de un plan de ajuste de deuda dañino para el pueblo de Puerto Rico y podrían tomar decisiones importantes. ¿Pero esto se aprobaría con línea partidista o hay aquí un bipartidismo a favor de la Junta? No, aquí podría haber un bipartidismo, sí, sin duda podría haber un bipartidismo, porque hay muchos legisladores del Partido Nuevo Progresista que están a favor de todo esto. Tú sabes que la visión de ellos es no revolcar el agua, ¿verdad? Ser lo más sumisos posible, porque ellos piensan que mediante la sumisión van a lograr la estadidad, y es todo lo contrario. El esclavo, mientras más sumiso, más se le subyuga. Tengo en mi mente retratado las reuniones con el líder de la Cámara, el líder del Senado y el gobernador, y pues, planteo lo que aquí plantea muchas veces el profesor Eduardo Laro, ¿no? El Partido Nuevo Popular. Sí. No son muy pocas las diferencias que hay, excepto cuando salieran con bolitas de algodón, ¿verdad? Para que la gente piense que hay algún tipo de adversidad entre ellos. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo, y por eso es que no se le puede quitar el guante de la cara, y las personas que quieran presionar a sus legisladores que los llamen a las oficinas y le digan que voten en contra o que no aprueben la legislación habilitadora hasta que se satisfagan las condiciones más importantes de la ley de retiro digno, por ejemplo, que tiene una serie de condiciones que son importantísimas para que el acuerdo sea lo mejor para Puerto Rico. Licenciado, muchas gracias por estos cuestionamientos que nos invita a que le hagamos, tanto los ciudadanos, pero sobre todo los legisladores, que le hagan a la Junta en este momento tan crítico. Muchas gracias. Como no, siempre a la orden. Que pase buen día.